Listo, entonces vamos con el tema del campo eléctrico. Previamente a este tema, pues vamos a ver lo que tiene que ver con los objetos. Por lo menos cualquier objeto que tenga, que exista, pues está hecho de átomos, ¿cierto? Que son cosas muy pequeñas que nosotros no vemos. Y esos átomos a su vez pues tienen electrones y protones, que son cosas mucho más pequeñitas. Generalmente en la vida normal todo está cargado de esta forma, todo está cargado así, de manera neutra. Tienen tanto las mismas cargas positivas como las mismas cargas negativas. Pero hay objetos que también entonces se cargan negativamente cuando solo tienen cargas negativas o se cargan positivamente cuando tienen exceso de cargas positivas. Entonces a eso se refiere el concepto de la carga. Cuando hay más cargas positivas o más cargas negativas. La unidad es el Coulomb. Coulomb fue un científico que sacó la ley de Coulomb. En honor a él le pusieron este nombre porque el apellido de él era así. Y un Coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. O sea, una cantidad, un número grandísimo, grandísimo, grandísimo de electrones. Los electrones son muy pequeñitos. Eso denomina un Coulomb. Entonces, como para que tengas una idea, un ampere, que es una unidad de corriente, es un Coulomb en un segundo. Si a una persona le pasa esta cantidad adentro del cuerpo, la puede matar. En ese momento estaríamos diciendo que le estarían pasando 6.24 por 10 a la 18 electrones por cada segundo. Pues es una cantidad de carga muy grande. Por eso, usualmente en las cargas se utilizan entonces los prefijos griegos como microcoulomb, que es 10 a la menos 3 coulomb, milicoulomb, perdón, este es mili. Luego tenemos microcoulomb, que es 10 a la menos 6, y nanocoulomb, que es 10 a la menos 9 coulomb. O sea, siempre se utiliza es solamente una fracción de las cargas, porque la cantidad pues es bastante grande, un coulomb. Listo. Entonces, llevado el tema de las cargas, pues las cargas interactúan entre sí, obviamente como pasa en la naturaleza, ¿cierto? En la naturaleza las cosas no son estáticas, sino que siempre están interactuando unas con otras. Entonces, si yo tengo una carga positiva y yo tengo una carga negativa, entonces va a haber, la carga negativa la va a querer atraer y a su vez también la carga negativa también va a querer atraer a la otra. Entonces va a haber una fuerza de atracción. Y ahora cuando tenemos, por decir algo, tenemos dos cargas negativas, o sea, dos cargas iguales, pues se van a intentar repeler al mismo tiempo. Esa se va a empujar para acá y la otra se va a empujar hacia el otro lado. Sí, porque son cargas del mismo signo. Eso es un hecho que sucede en la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? En esta interacción aparece un concepto que ya es muy conocido, que es la de la fuerza. Y es la misma fuerza que tú conoces, es la misma, exactamente. Cuando tú agarras a una persona y la empujas, le estás aplicando una fuerza. Eso es lo mismo que sucede dentro de las cargas, solo que es otro tipo de interacción. No es la interacción entre dos personas, no es un animal que te está empujando, sino son cosas muy pequeñas que forman parte de los átomos y que interactúan entre sí y también se empujan. Eso es la fuerza. La fuerza pues siempre se representa con la letra F, ¿cierto? Entonces la letra F, aplicando la ley de Coulomb, nos dice que la fuerza va a ser una constante K por el valor de las cargas entre la distancia al cuadrado. ¿Qué quiere decir esta distancia al cuadrado? O ese inverso de la distancia al cuadrado. Que a medida que yo me separe, pues la fuerza va a ser más débil. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, dos cargas así. Sí, aquí hay una fuerza F, ¿cierto? Si ellas se separan el doble, entonces la fuerza se va a disminuir entre 4.
¿Sí ves? Ya esta fuerza cambia a la misma fuerza pero dividida entre 4. ¿Por qué? Porque ahora están mucho más lejos. Entonces todos estos fenómenos dependen mucho de la distancia. Si yo, por ejemplo, voy en una carretera con un celular y me alejo de la torre de telecomunicaciones donde está emitiendo la onda celular, pues entonces voy a perder señal porque me estoy alejando. Esto siempre depende mucho, esos tipos de fenómenos siempre dependen mucho de la distancia a donde uno está y todo ese tipo de cosas. Entonces, relacionado con esta fuerza eléctrica, hay otro concepto que es el campo eléctrico. ¿Cómo lo podemos entender? Pues imagínate que yo tengo una carga, vamos a colocar una carga aquí positiva, ¿cierto? Y como es una carga positiva y existe y todo eso, ella va a empezar a generar una región de influencia. Ella va a empezar a generar una región de influencia donde precisamente pues está ejerciendo como su poder. ¿Cómo yo sé que eso está pasando allí? Porque yo acerco una carga de prueba. Una carga de prueba que voy a colocar por acá. Entonces vamos a suponer que esta carga de prueba es positiva también. Entonces yo voy a sentir que hay algo que la está jalando hacia afuera. Y eso sucede por esa razón, porque esta otra carga ha generado como una región o un espacio donde ella tiene como poder. Entonces es lo mismo que, por ejemplo, imagínate que yo estoy, por decirte algo, en un estadio, ¿cierto? Y ahí están las gradas y todo eso. Si yo estoy parado aquí, yo no estoy en el campo de fútbol. Porque ahí no juegan, ¿cierto? Ahí las personas se sientan y todo eso. Pero si yo me coloco acá, ya estoy en el área del campo de fútbol, pues ahí sí hay, donde se hace el juego, pues ahí sí le pueden a uno pegar con una pelota. Porque estoy en la zona, estoy en la región donde está pasando el fenómeno. Entonces lo mismo sucede con el campo eléctrico. El campo eléctrico es una interacción eléctrica que se genera en una zona. A medida que yo me voy alejando de esa zona, pues su efecto también se va disminuyendo. Eso es lo que vamos a ver ahorita en este simulador acá, mira. Entonces fíjate, aquí hay un simulador, esta página es PHET, te puede servir también para explicar. Esta es la parte de cargas y campo eléctrico. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer lo mismo, yo tengo una carga, vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces, todas esas flechas que tú estás viendo ahí son ese campo eléctrico. Fíjate, aquí yo lo quito y lo coloco. Son el campo eléctrico que ellas están generando. Entonces, si yo coloco otra carga en la vecindad, entonces la carga de alguna manera está interactuando con la otra. Ahora vamos a colocar este sensor. Vamos a colocar un campo un poquito más grande. Y vamos a colocar una carga positiva. Entonces, fíjate, ahí el campo es 1281 voltios sobre metro. Si yo coloco una carga un poquito más lejos, vamos a colocar esta más cerca. Ahí se ve. Entonces, a medida que yo me voy alejando de la carga que está emitiendo el campo, pues obviamente el campo eléctrico disminuye.
es muchísimo más pequeño. ¿Sí? Entonces a medida que uno se va alejando. Como estas cargas son del mismo signo, pues obviamente tú ves que las flechas van como hacia afuera, lo intenta sacar. Si yo coloco una carga de signo contrario, entonces más bien la intenta como atraer, y si medimos el campo ahí, pues obviamente lo va a intentar es como atraer hacia la propia carga, que eso es lo que va a suceder. Entonces, resumiendo, pues simplemente son interacciones eléctricas entre partículas muy pequeñas, entre electrones, ¿cierto? Que son partes del átomo, y actúan sobre una región, no actúan sobre todo, sino solamente en la región donde tienen poder o donde tienen influencia. Entonces, la fórmula matemática pues sabemos que las unidades del campo eléctrico son Newton sobre Coulomb, ¿cierto? Entonces esto equivale a que es fuerza entre la carga de prueba. Entonces ahí tenemos una primera fórmula. El campo eléctrico va a ser la fuerza medida por una carga eléctrica, que es como para probar si ese campo está allí y está funcionando, pues. Y la otra fórmula, que parte de esta de acá, pues realmente son casi que iguales, es la carga, la constante K, que es una constante que depende del medio, por la carga que lo produce entre la distancia al cuadrado. Eso va a ser el campo eléctrico. Entonces generalmente se trabajan con esas dos fórmulas nada más. Listo. El problema que vamos a resolver dice lo siguiente. Dice: un electrón se suelta desde el reposo. Y atraviesa un campo eléctrico. Listo. Dicen que el valor del campo eléctrico es 100 newtons sobre Coulomb. ¿Ven? Entonces ya al saber que es un electrón, entonces tenemos que saber que la carga de un electrón, eso ya es porque ya se busca como quien dice en tabla o en libro, se sabe que la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, y la masa del electrón que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Ok? Y del resto del reposo quiere decir que la velocidad inicial pues es 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Pues simplemente tenemos dos placas y en esas placas pues está formando pues hay un campo eléctrico que es, vamos a dibujarlo mejor, constante. Ese es un fenómeno que aparece cuando yo tengo dos placas y les coloco cargas eléctricas y todo eso. Entonces se forma un campo eléctrico. Y el electrón yo lo tengo por acá. Entonces el electrón va a dirigir este movimiento así. ¿Qué sucede si fuera un protón, que es una carga positiva? Entonces haría este movimiento hacia arriba, al revés. Seguiría como la dirección del campo eléctrico. Pero generalmente un campo eléctrico con un electrón lo hace mover en sentido contrario. Entonces lo tenemos así y él se va a mover así. Entonces imagínate, tengo una partícula muy pequeña,
Tengo dos plaquitas de metal y con esa interacción eléctrica yo puedo curvar el electrón. Y eso es lo que vamos a ver ahorita con respecto a las aplicaciones de esto, ¿bien? Entonces, nada, en primer lugar calculo cuál es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, despejando de la otra fórmula anterior, me queda que es Q por E. Entonces ahí multiplico 1.6 por 10 a la menos 19 por 100. Pues simplemente me da lo mismo, 1.6, pero el exponente sí es diferente, menos 17 newtons. Y esta fuerza obviamente lo está jalando él hacia abajo, porque él se va a curvar hacia abajo. Listo. Luego me preguntan cuál es la velocidad. ¿Qué velocidad tiene cuando ha recorrido un metro? Sí, dentro de las placas eléctricas. Entonces yo tengo que aplicar una fórmula de movimiento acelerado, ¿ok? La fórmula es velocidad al cuadrado menos la inicial al cuadrado igual a 2 por la aceleración por la distancia recorrida. Sabemos que la velocidad inicial es 0, por lo tanto entonces me va a quedar la velocidad final al cuadrado igual a 2 por la fuerza entre la masa, ¿sí? Porque fuerza es igual a masa por aceleración y aceleración es igual a fuerza entre masa. Entonces fuerza entre masa por la distancia que ha recorrido. Listo, en este caso mejor vamos a colocarlo como Y, porque se supone que pues esta es una distancia vertical la que él recorre de manera acelerada. Entonces vamos a mejor a colocarlo como Y, distancia vertical. Entonces me va a quedar que la velocidad final es la raíz de 2 por F entre M por Y. Y simplemente reemplazo los valores. 1.6 por 10 a la menos 17, y vale 1. Entre la masa que es 9.1 por 10 a la menos 31. Y eso me va a dar 6 por 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Cuál sería la mejor forma de sacar esta cuenta? Si tú quieres sacarla de la forma más rápido posible, pues simplemente se multiplican primero los números, 2 por 1.6 entre 9.1. ¿Sí? Me quedaría 0.35 multiplicado por 10 elevado a la 31 menos 17, que es un número pues bastante alto. Luego le sacamos la raíz y me queda 5.529.994, por eso se aproxima a 6 millones. 10 a la 6 significa millón. Entonces ese sería el resultado final. Ahora, ¿a mí para qué me sirve saber ese tema de los campos eléctricos? ¿O de qué le sirve a la humanidad más propiamente? Bueno, hay que entender que este tipo de cosas ya entran en un campo que son bastante científicos, como las personas en la calle en general no son científicos son muy pocas personas en la Tierra. Entonces pues este es un tema que generalmente la gente no le interesa, no le ve como una utilidad directa, o sea, no se le encuentra como una utilidad directa para la gente, pero sí tiene mucho que ver pues con la tecnología. Por ejemplo, las impresoras de inyección de tinta. Entonces, hablando de aplicaciones. Entonces, aplicaciones, impresoras todavía a este año se siguen utilizando. Las llamadas inkjet.
Perdón, aquí se escribe es así. Es inkjet. ¿Por qué? Porque dado que una gotica de tinta, imagínate, parece lo mismo que esta situación, o sea, como las impresoras inkjet utilizan esta tecnología, pues parecida a esta situación que usamos en el ejemplo. Básicamente, ahora imagínate que esto no es como un electrón como tal, sino es como una gota de tinta. Y yo necesito desviarla y que aparezca aquí. ¿Sí entiendes? Porque necesito colocar esa gotica de tinta sobre una hoja de papel. Entonces, por medio de campos eléctricos adentro y un software y un sistema y un posicionamiento, entonces ellos van colocando las goticas de tinta según la instrucción que da el programa. Es decir, tú vas a imprimir una carta, un documento, lo que tú quieras, entonces él adentro con campos eléctricos va colocando las goticas de tinta y te produce la imagen. ¿Ok? Esa es la magia de las impresoras inkjet. Otra aplicación que es que es mucho más compleja es entender los campos electromagnéticos. Y de aquí, de los campos electromagnéticos, pues depende todo, porque depende la luz, el radio, las microondas, etcétera, y muchas otras cosas más. Entonces, por decirte algo, si el ser humano no entendiera el tema de los campos electromagnéticos, pues no existirían los satélites, ni existirían, por ejemplo, ese aparato que mandaron ahorita al planeta Marte a mandar imágenes desde allá, porque eso lo hacen utilizando los campos electromagnéticos. Entonces es muy importante. Por eso te digo, estos temas ya no son generalmente del dominio popular y más que todo al campo de la tecnología y de la ciencia. Muy pocas personas trabajan en esas cosas, entonces por eso es que son como unos temas un poquito raros. Otra aplicación, la última que vamos a ver, pues ya no se usa igualmente, pero antiguamente las pantallas, esos televisores que tenían esta forma así, ¿cierto? Entonces resulta que esto tenía como un cañón aquí de electrones por dentro, y utilizando un campo eléctrico, los electrones se aceleraban e impactaban en esta parte que era como, en esta parte de acá que era como una pantalla especial de un material químico, y precisamente como se disparaban y se aceleraban con ese campo eléctrico, entonces formaban la imagen. Todos los televisores desde 1940 hasta se puede decir ya más o menos hasta el año 95, 98, o sea, un buen tiempo, muchísimo más de 60 años, trabajaron con esa tecnología. Estos son los tubos de rayo catódico y se producía un campo eléctrico aquí en esta parte. Obviamente esto se conectaba a una fuente, a un circuito para producir la electricidad necesaria, y esto se conectaba pues a la fuente eléctrica y ahí se aceleraban entonces los electrones para que impactaran en la pantalla, y adicionalmente con el tema de la señal pues pudieran formar una imagen sobre el televisor. Los televisores viejos utilizaban esa tecnología de los campos eléctricos. Entonces pues los campos eléctricos sí se han usado mucho, sí se siguen utilizando en muchas cosas, solo que pues son aplicaciones de tecnología un poquito avanzadas. Pero básicamente lo que tenemos es eso, lo que tenemos es que son partículas que generan esferas de influencia, áreas, ¿sí? Donde ejercen poder, interactúan también con otras partículas que también están cargadas de manera eléctrica. Si yo, por ejemplo, no estoy cargado eléctricamente, pues no voy a interactuar con nada, pero si tengo alguna interacción o alguna carga negativa o positiva, pues sí va a haber algún tipo de interacción, entonces aparece una fuerza. Recuerda que así como tú puedes empujar a una persona, pues una carga, que es algo muy pequeño, pues también puede empujar a otra carga. Y luego entonces aparece pues el concepto del campo eléctrico, ¿sí? Que es precisamente una zona donde eso sucede. Imagínate que tú vayas a un lugar donde sabes que te van a empujar, ¿cierto? Eso es como entrar a un campo eléctrico. Y básicamente eso sería todo.